8:19 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la cordial bienvenida a nuestros siguientes invitados: la doctora Cecilia Velázquez, coordinadora en Pachacutic; el doctor José Hernández, del portal digital Cuatro Pelagatos; y el asambleísta de la ID, Dalton Bacigalupo. El tema: el juicio político a los 3 integrantes del Consejo Nacional de la Judicatura, sobre lo cual se ha escrito y se ha comentado muchas cosas, y en donde se advierte esta intención de esta mayoría legislativa encabezada por el correísmo, pero sumada el Partido Social Cristiano, que tiene malos antecedentes. La historia ecuatoriana lo registra, cómo le ha metido mano a la justicia, y podemos relatar muchos pasajes de ello. Pero es bueno hablar sobre el juicio político y el entorno, la actuación incluso de algunos sectores, como el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Quisiera empezar, luego de la bienvenida, con el asambleísta Dalton Bacigalupo y dar testimonio de un artículo de José Hernández, un análisis precisamente de este martes, un análisis lapidario, contundente, sobre la actuación del presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela. Y me remito porque hace alusión al asambleísta Dalton Bacigalupo. Dice que en realidad Saquicela juega 2 puntas, porque además de la terna que ha enviado para el reemplazo del presidente del Consejo de la Judicatura, está haciendo personalmente lobby para que la Asamblea destituya al presidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, y otros 2 vocales, Juan José Morillo y Ruth Barreno. Lo acaba de denunciar Dalton Bacigalupo, asambleísta de la ID. Según él, el presidente de la Corte Nacional de Justicia usó a Orlando Albornoz, un intermediario en Cuenca, para pedir a asambleístas de la ID votar por la destitución de los 3 vocales. El asambleísta Bacigalupo dijo a Cuatro Pelagatos que él se negó a hablar personalmente con Saquicela, lo llamó 2 veces y le escribió por WhatsApp, pero Bacigalupo, sabiendo que estaba haciendo lobby, le respondió abstente. Bueno, confírmenos, ¿qué está pasando en la Asamblea Nacional con este proceso y estos hechos impresentables en el Ecuador? Muy buen día, asambleísta Dalton Bacigalupo. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Un saludo a José y a Cecilia, contertulios en esta hora. Tuve la llamada grata de José Hernández del portal Cuatro Pelagatos para inquirirme sobre el detalle o la veracidad de lo que en algún momento pues yo había expresado pues en Twitter, de que efectivamente pues el presidente de la Corte Nacional de Justicia, el doctor Iván Saquicela, había entrado en el juego sucio de hacer lobby al interior de la bancada de Izquierda Democrática, prevalido del hecho pues de que algún momento pues y por algunos años él fue afiliado al partido Izquierda Democrática, fue concejal de Cuenca por Izquierda Democrática. Es conocido pues de muchos años esa pertenencia al partido, ahí nos hemos conocido, hemos sido compañeros de partido, y abusando pues de esos antecedentes, pues ha creído él pues que los quienes fuimos pues compañeros de la ID podíamos estar abiertos a aceptar pues gestiones de parte de él para efectos de que nosotros inclinemos nuestros votos en favor de la destitución de los vocales del Consejo de la Judicatura, que él está patrocinando. Y ha utilizado, pues, entre otras personas, a un dirigente, pues, amigo común, Orlando Albornoz de la SUAY, con quien yo me he llevado siempre, pues, muy bien. Ahora a lo mejor ya esa amistad, pues, se ha resentido. Y lo ha utilizado a él para efectos de que haga llamadas telefónicas a algunos asambleístas a nombre de Iván Saquicela, pues para pedir que nosotros votemos por la destitución de los vocales de la Judicatura. En la conversación telefónica que tuve con Orlando Albornoz, él me dijo pues que si me interesaba tener un diálogo directo, telefónico con Iván Saquicela, y yo pues le dije muy claramente que a estas alturas de mi vida yo no me prestaba para diálogos inútiles y que mi posición era muy firme respecto a que el país y su justicia
no podían ser entregados al correísmo para efectos de la impunidad y para efectos de que mañana se ablanden jueces a través de presiones de una judicatura comprometida con los intereses de la corrupción para que se puedan salvar algunos personajes del correísmo y del social cristianismo que también están siendo enjuiciados en la función judicial. Así que lo que le expresé yo pues a José Hernández pues se lo ratifiqué ante su llamada, le agradecí pues por su atención y le dije, vea pues estoy luchando contra la corrupción una vez más, así que hay que cerrar un frente la gente decente de este país para impedir que la impunidad y la corrupción se consoliden al interior de un órgano como el de la judicatura, desde el cual se pueden implementar acciones muy negativas para el futuro del país. Consecuentemente, asambleísta Bacigalupo, la ID tendrá una posición firme el momento que se llegue a este proceso, porque el informe el lunes último no fue aprobado en la Comisión de Fiscalización para el archivamiento del proceso, va al Pleno y habrá una definición. ¿Cuál va a ser la posición de ID? Vea, es complejo el tema en la ID porque hay la situación de que quienes fueron separados del bloque van a regresar al bloque por disposición del nuevo presidente nacional de la Izquierda Democrática. Ya el compañero Enrique Chávez le ha dispuesto al compañero Marlon Cadena, jefe de bloque, para que reincorpore a esos 5 asambleístas que se los llamó rebeldes, disidentes, ¿no?, que por ABC razones equivocaron de pronto una línea disciplinaria y votaron en contra de lo que el partido había decidido. Pero en una actitud nueva del nuevo presidente nacional y en el afán de fortalecer el bloque legislativo de la Izquierda Democrática y en el hecho de que ellos, siendo todavía afiliados al partido y siendo asambleístas, no se le puede pues desconocer su derecho a pertenecer al bloque de Izquierda Democrática. Quiero decirle al país y a usted el día de hoy que he hablado yo con Alejandro Jaramillo y él me ha certificado que la posición de esos 5 asambleístas que desde la bancada oficial algunos impertinentemente los llamaban correístas, resulta que ahora se van a reincorporar al bloque y van a votar en contra de los intereses correístas. Es decir, van a votar por la estabilidad y permanencia de los actuales vocales del Consejo de la Judicatura, es decir, no le van a hacer el juego al correísmo. En tanto que en la bancada oficial, entre comillas, hay asambleístas que por insinuaciones del gran amigazo de la Corte Nacional quieren ver si tuercen sus valores éticos y pasan de anticorreístas a servir los intereses del correísmo, votando por la destitución de los vocales del Consejo de la Judicatura. Esto será para Ripley. Claro, ¿se puede identificar quiénes son los del bloque oficialista que están en esa posición, asambleísta Bacigalupo? Porque es bueno decir al país. Hoy día en Ecoavisa fue entrevistada la asambleísta Vilma Andrade y ella dejó caer la versión de que lo que yo había expresado era una calumnia en contra del presidente nacional. Y yo enseguida le he puesto un Twitter a la estimada Vilma y le he dicho, te he visto en Ecoavisa, yo no calumnio, tu amigazo, Iván Saquicela, a quien propusiste algún momento ser candidato presidencial por la Izquierda Democrática, ha hecho lobby al interior de la bancada de la ID a través del dirigente Orlando Albornoz. Y continúo ese tuit pequeño que ya lo conoce el país, lo tiene José Hernández seguramente. Sí, lo hemos visto. Y termino el tuit diciéndole, tu amigazo me llamó 2 veces y no le contesté. Ahí está la respuesta que usted pues quería que le dé.
Bien, será una vergüenza como hoy se habla de todo, como bien decía también en su artículo José Hernández, será una vergüenza ver que esos asambleístas voten así, es decir, el cálculo político, una vergüenza para el país. Bueno, esperemos a ver si es que es el doble discurso, la doble moral, si sostienen lo que dicen públicamente, lo hacen en la Asamblea Nacional, por lo que señala el asambleísta Dalton Bacigalupo. Bueno, la bienvenida a la doctora Cecilia Velázquez, también es bueno explicar, al igual que Izquierda Democrática se reincorporan, y déjeme decirle al asambleísta Bacigalupo, Alejandro Jaramillo, Johanna Moreira y el resto, han estado claramente identificados en la votación con el correísmo, que no le quiten la mano ahí de esos asambleístas que lo han hecho. Y si ahora no van a votar, bueno, es cuestión de conciencia de ellos. En el caso de Pachacuti, también los asambleístas denominados rebeldes, que votan casi siempre durante los últimos tiempos con el correísmo, plenamente identificados con el correísmo. Ahí está Pereira, está Ruiz, está Cabascango, todos ellos siguen en el bloque. No va a haber una posición también que traten de convencer a quienes han permanecido en el bloque para que se vote como vienen haciéndolo con el correísmo en el caso del juicio político contra los integrantes del Consejo de la Judicatura. Esclarezcanos, por favor. Doctora Velázquez, buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días a José y al asambleísta Bacigalupo de mi provincia. Qué bueno compartir esta mañana con ustedes. Muchas gracias por el espacio. A ver, no se trata de convencer o no convencer. Aquí es una posición política e ideológica que tenemos un horizonte de nuestro proyecto político como Movimiento Pachacuti, y todos aquellos compañeros y compañeras, invitados y invitadas que participan y ganan las elecciones con nuestra organización política, estamos y están obligados a seguir las líneas políticas de la organización. No se trata de una persona o de una dirigencia o de un cargo. Aquí existe una estructura comunitarista, no comunista, ojo, comunitarista, una estructura de base que tiene la organización política en comparación al resto de los partidos y movimientos políticos. Pues diferimos bastante porque nosotros sí tenemos estructuras sociales y tenemos también muchísimas dificultades de ponernos de acuerdo en tomar decisiones, y nos lleva muchísimo tiempo para poder consensuar, consolidar nuestros puntos de vista. Esa es la razón por la que a veces no se tiene pronunciamientos inmediatos. Pero la bancada está conformada por 18 compañeros en este momento. Aún todavía no han tomado la decisión, si se quiere, los señores denominados rebeldes, de reincorporarse a la bancada, aunque esa fue una sugerencia hecha por los compañeros ex coordinadores y ex dirigentes del movimiento indígena, es decir, los compañeros históricos en uno de los consejos políticos, que es nuestra máxima autoridad, han hecho caso omiso. Eso quiere decir que los 6 o 5 señores asambleístas tomaron su propia agenda personal, pensando en procesos electorales o quizá en una posible reelección, pero que por el movimiento va a ser bastante difícil que ellos vuelvan a reelegirse. Será por cualquier otra tendencia o lo que sea, pero dentro del movimiento al menos así lo miramos hasta este momento. Sáquenos, por favor, doctora Velázquez, sáquenos de una duda nomás. Estos asambleístas denominados rebeldes, que los calificamos de correístas porque votan junto al correísmo, siguen siendo de Pachacuti. Si es que están en otra línea, si es que ellos a lo mejor son candidatos por otro movimiento o agrupación, ¿ustedes les permiten que sigan siendo cobijados por Pachacuti? Jurídicamente siguen siendo del movimiento Pachacuti porque hay una decisión del Consejo Político sobre su reincorporación. Ellos no han reincorporado. Eso significa que los compañeros cada día están más lejos de la bancada y más lejos de las disposiciones de las estructuras del movimiento Pachacuti. Esto no quiere decir de que asumamos responsabilidades individuales, personales de los señores asambleístas como organización política. Definitivamente eso está bastante lejos. Obviamente dentro de esto habrá posible en posteriores días
habrá respuestas concretas de los compañeros. Estamos a punto de realizar un Consejo Político Nacional para poder evaluar y retomar los acuerdos del 7 de marzo y del 29 de abril. ¿Y qué van a hacer entonces con el juicio político de concretarse, como se prevé, a los 3 vocales del Consejo de la Judicatura? ¿Van a votar contribuyendo a lo que el correísmo y el Partido Social Cristiano quieren para meterle mano a la justicia? Nosotros tenemos completamente claro, primero, la justicia está totalmente viciada en este país, responden a situaciones coyunturales de uno u otro partido político o del presidente de la República de turno, al igual que muchísimas instancias del Estado que tratan de enrolarse o de tomarse la justicia. Y ahí no hay una verdadera justicia equilibrada, equitativa, que siga el debido proceso, que cumplan las normas. Incluso ellos, siendo jueces, no cumplen las normas. En ese sentido, nosotros no vamos a hacer el juego ni al uno ni al otro. La decisión de la bancada, la decisión del movimiento Pachacutic es abstenerse en este proceso. No vamos a apoyar a un lado ni al otro lado. Simple y llanamente hay un cuerpo colegiado y la responsabilidad y la corresponsabilidad está en ese cuerpo colegiado. Y el cuerpo colegiado, de lo que entiendo, son 5 señores miembros del Consejo de la Judicatura. Ya, esa abstención se podría garantizar para cuánto, 18, 16, 20, a excepción de los 5 o 6 que votan con el correísmo. De la mayoría de la bancada, que conforman 18 señores asambleístas. O sea, se puede garantizar que los 18 se abstendrán y no votarán ni a favor ni en contra de este juicio. No las podemos garantizar, y ustedes lo saben. Ahí pues el coterráneo cotopaxense asambleísta nos va a decir a veces el momento coyuntural con las que mueven al interno, ¿no es cierto? Hay cambios y cosas así. Sin embargo, nuestra disposición en la reunión semanal del lunes, que la hemos revisado y tomado esta decisión, la disposición es abstenernos y aspiramos que eso se sostenga, y de hecho lo vamos a vigilar para sostener esta decisión. Bien, quiero dar la bienvenida a José Hernández del portal digital 4 Pelagatos. El artículo de este martes es lapidario, contundente, y me remito a eso, voy a leer. Iván Saquicel es una vergüenza. En realidad, Iván Saquicel es un oportunista político que replica como si hubiera salido del mismo molde a su primo Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea. Entre paréntesis, Virgilio Saquicela al menos va y hasta casi engaña a la conferencia episcopal en vísperas del proceso para tumbar al presidente Guillermo Lasso, y después va y es juez y parte, y ahora habla de esos diálogos que lo hemos dicho, diálogos falsos. Pero bueno, ese es otro capítulo. Este artículo de José Hernández dice más adelante que Iván Saquicela presenta una terna, actúa oportunamente mientras hay el juicio político en la Asamblea, envía una terna de candidatas impresentables para que presidan el Consejo de la Judicatura. Marisa Romero, jueza de la Corte de Pichincha; María Fabiola Gallardo, presidenta de la Corte del Guayas. Y Marisa Romero tiene un entronque orgánico con el correísmo, fue militante de la Alianza País, funcionaria en ese gobierno, y como jueza ha hecho maravillas para evitar traducir en justicia durante un año a Paola Pavón tras el intento de golpe de Estado en octubre de 2019. Y Fabiola Gallardo, cercana en cambio al Partido Social Cristiano, y a su haber exculpado a Álvaro Pulido, un colombiano cercano a Alex Saab, en un caso de lavado y exportaciones ficticias que también lo denunciara Fernando Villavicencio. Bueno, este panorama, juicio político, ¿en qué condiciones? ¿Qué se quiere en el país? José Hernández, buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días también para Cecilia, para Dalton, para todas las audiencias. Miguel, gracias por la invitación. El juicio político es evidente que no se hace, de gente decente contra gente indecente. Es decir, la justicia, es verdad, la justicia ha sido
la víctima y la cómplice de todas las manipulaciones políticas que ha habido en el país. Tú recordabas la anterior entrevista, Miguel, lo que ocurrió en el 2003 con el señor Galo Pico, la reunión del señor expresidente Febres Cordero, la reunión de Pico con 12 magistrados, y eran sus magistrados. Entonces, esto es un tema que viene de lejos, esto es un tema que lamentablemente está afectando en grado sumo la institucionalidad del país. Y es en ese contexto que se da esta nueva iniciativa del Partido Social Cristiano, del correísmo y evidentemente de algunos de Pachacuti, como Cecilia ha dicho, es decir, algunas personas que están plenamente identificadas. Y lo que ha dicho Dalton Bacigalupo también es de tener en cuenta. Es decir, aquí no hay posiciones ideológicas, sino de intereses. Vilma Andrade tiene intereses claros con su esposo, ¿no? Ahí tienen casos que nosotros denunciamos en su momento de acuerdos y de contratos que hubo para el esposo de Vilma Andrade por parte del correísmo por cerca de $1 millón. Es decir, aquí hay intereses específicos, ¿no? Y eso no se puede ocultar. Entonces, aquí no hay posiciones ideológicas, porque lo lógico, si hubiese posiciones ideológicas, lo lógico es que un demócrata diga que quiere una justicia como la describió Cecilia, es decir, ecuánime, equilibrada, apegada a derecho, una justicia pronta, oportuna, una justicia que sea proba, una justicia que sea decente, una justicia que le dé seguridad al país y que trate a todos los actores sobre un pie de igualdad, es decir, que cumpla la ley. Bueno, eso no es lo que estamos hablando. Entonces, Miguel, este intento, no obstante, este intento de volver a meter la mano a la justicia con intereses tan claros, tan específicos y tan públicos, porque ya lo son. Es decir, sabemos que el señor Correa tiene intereses específicos que los han camuflado en lo que ellos llamaron la Comisión de la Verdad que quisieron crear. Una comisión ya dicha así de la verdad, pues es interesante, ¿no es verdad? Cuando se dice una comisión de la verdad, significa que todo lo que había alrededor, pues no lo es. Es decir, si la comisión de la verdad se hiciera o se conformara, estaría de hecho implicando que los juicios del señor Correa fueron nulos, ¿no? Y que hacen parte de la narrativa de ellos de decir que lo que hubo fue una persecución política, no hubo delitos de por medio, ¿no? Porque la persecución política es contra las personas y la justicia no debe actuar contra las personas, debe actuar sobre delitos, ¿no? Que cometen ciertas personas, por cierto, pero ahí hay una diferencia abismal. Entonces, me parece, Miguel, que con esos intereses tan públicos, ¿no? El Partido Social Cristiano tiene intereses. La gente de Pachacuti, o que no quisiera votar con ellos, ¿no? O abstenerse, ¿no? Bueno, tienen intereses, ¿no? El señor Ruiz tiene juicios, ¿no? Entonces, es evidente, Miguel, que aquí no hay una separación entre gente ideológica y gente que no lo es. Aquí hay una separación de gente decente, ¿no? Como Dalton Bacigalupo, como la posición de Cecilia, que dicen vamos a votar o vamos a abstenernos, pero en función de no hacer el juego de gente cuyos intereses están claramente identificados y son públicos. Quieren una justicia de bolsillo, una justicia que venga y esos juicios los desaparezca, los licúe, o les dé un cauce diciendo esos juicios fueron persecución política. Pues Miguel, me parece que lo que estamos viendo es un capítulo más triste para el país, triste, que hace parte de toda esta manipulación que ha habido entre gente que ha usado el poder, que lo ha usado para enriquecerse en muchos casos, para perseguir también, y que ahora vuelven detrás o corren detrás de los jueces para volverlos a someter
y volver a generar la impunidad que, como todo el mundo sabe, es la madre de todos los delitos. José, ¿y el papel agencioso y diligente del presidente de la Corte Nacional de Justicia que describe claramente en su artículo? Bueno, Miguel, es triste, es lamentable, esto es indecoroso, esto no tiene nombre, no tiene nombre, es decir, ese señor, yo lo pongo y debería renunciar. Y están apareciendo, bueno, por ahora ha aparecido solo un juez, magistrado de la Corte Suprema, pero Miguel, yo he tenido charlas con otros magistrados de la Corte, que en off, no es verdad, que no quieren aparecer, es su derecho, ¿no? Dicen que este señor está haciendo o hizo esta gestión en forma personal. Esto no es una posición de la Corte, la Corte Nacional de Justicia. Esto es una posición personal. Incluso he tenido testimonios de gente que me ha dicho que le pidieron a Saquicela abstenerse, no enviar esa terna. Y Saquicela dijo que era su facultad como presidente de la Corte. Dicho de otra forma, esto es una actitud personal de Saquicela, indecorosa, impresentable, absolutamente debe renunciar ese señor. No es, el cargo es demasiado grande a este personaje, ¿no? Que está usando ese cargo, usándolo para absolutamente hacer sus manejos de tipo político, ¿no? Y es inaudito que en el momento, Miguel, en cual se encuentra el país, en un momento de una suerte de anomia institucional, en un momento en que la corrupción es una suerte de niebla que ha envuelto el país y del cual el país quiere sacudirse, en un momento tan álgido, tan complicado, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, haciendo uso de facultades que son absolutamente, en este caso, indecorosas, venga él a darle viada al correísmo y al Partido Social Cristiano, que tienen intereses en ocultar, en diluir, en eliminar carpetas, en blanquear las carpetas de ciertos dirigentes o servidores de esos partidos, y les viene a abrir el terreno el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Miguel, esto es de un absurdo, o sea, esto ya no es ni surrealista, es perfectamente absurdo. Ese es el personaje que en este momento debiera, ¿no?, tener un papel de una altísima decencia, de una probidad absoluta, de una transparencia. Debería ser uno de los faros, ese señor, por el cargo que ostenta, para decirle al país que definitivamente cuentan con él y cuentan con la Corte para defender su oficio, para defender su dignidad. Miguel, los jueces son gente que, si uno va nada más a la definición de lo que es un juez, pues juez viene precisamente de justo, de virtuoso, de honesto, de ético. Bueno, este señor es todo lo contrario, Miguel. Entonces es como el mundo al revés, o sea, nos dimos la vuelta, ¿no? Esto ya es como el barco de los piratas del Caribe. Estamos dados la vuelta, es decir, el mundo al revés. El señor que debería mostrar todas las calidades de lo que debe ser la justicia, en un momento en que la justicia debería luchar por consolidar una independencia que no ha tenido, por tener un papel que los políticos han manchado, pues es el presidente el que ayuda a que todo esto no se haga y a manchar más y a mostrarse sumiso, servidor, cómplice de los políticos que han querido meter la mano en la justicia, usar la justicia como unos peones para sus peores acciones. Pero en declaraciones a Expreso, como bien recoge también José, dijo que esa terna para el Consejo de la Judicatura es una muestra de independencia. ¿Puede ser así, José?
Sí, sí, Miguel, esa es muestra de la independencia, pero se independiza de los valores. Por supuesto que sí, es como él lo entiende. Es decir, se está independizando de los valores que los ciudadanos estamos esperando de la justicia. Porque perfectamente es absurdo decir que esa terna en la cual mete a una señora que ha hecho proselitismo, que se ha declarado orgullosa de haber pertenecido a Alianza País y haber hecho lo que hizo, o de la otra señora que libera gente que está de alguna manera manchada y que son, yo no soy juez, pero ella sí lo es, y que eran presuntos culpables, y el señor Saab está siendo en este momento juzgado en Estados Unidos. Entonces, que un señor que le ayudó en sus intereses de exportaciones ficticias del Ecuador, ella lo haya liberado. Bueno, ¿de qué es independiente el señor? ¿De qué? ¿De la decencia? Porque lo otro es entregarle en bandeja de oro el Consejo Nacional de la Judicatura, que es el órgano administrativo que gobierna la justicia en el país, entregársela a gente, Miguel, que lamentablemente ha probado que usó el poder para robar, para perseguir, y que son gente que en este momento no oculta vínculos también con el narcotráfico. Entonces, ¿de qué independencia puede hablar este señor? Juego de ajedrez entonces, José. En la Asamblea Nacional buscan los votos para los 92, los 2/3, y paralelamente la jugada maestra es presentar esta terna para que cualquiera de estas ciudadanas capten la presidencia del Consejo de la Judicatura y poder dar paso a su agenda de impunidad, José. Por supuesto, Miguel, y hay una cosa que es inaudita, que el señor Saquicela en esa misma entrevista a Expreso haya dicho que bueno, pues finalmente si no les gusta lo que él mandó, ahí está el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es inaudito, el señor manda a 2 personas con altísimos índices de sospecha de que no son personas que merecen estar dirigiendo, gobernando, administrando la justicia en el país. Y el señor se lava las manos y dice, bueno, si no son los más probos, bueno, entonces ahí está el Consejo de la Judicatura. O sea, este señor no tiene la talla del cargo que está ostentando, y ese señor no tiene la decencia del cargo que está ostentando, Miguel. Entonces es absolutamente lícito decir como ciudadanos que ese señor debería renunciar. No tiene la talla del cargo que ostenta. Vuelvo con el asambleísta Dalton Bacigalupo. ¿Qué sucedería en la idea, en el escenario que la dirección del partido que dispuso la reincorporación de quienes han estado votando con el correísmo decide finalmente que el bloque vote por la censura y destitución de estos 3 vocales? ¿Qué va a pasar? Aun cuando Alejandro Jaramillo haya dicho que no, van a votar en contra. Pero si es una decisión del partido, si es una decisión del bloque, si ahí incide Vilma Andrade, como ha denunciado Dalton Bacigalupo, ¿qué va a pasar? ¿Van a votar por la censura y destitución para que se tome el correísmo y el Partido Social Cristiano? Vea, el grupo que lidera Alejandro Jaramillo está en proceso de reincorporación oficial a la bancada. Usted sabe pues que siempre de estas discrepancias que provocaron que el anterior presidente de la Izquierda Democrática separe uno por uno a estos asambleístas, siempre deja pues resentimientos, siempre pues deja pues heridas, susceptibilidades exaltadas, y lógicamente pues esa reincorporación obedecerá a un proceso de diálogo, pero la decisión política del presidente nacional del partido, Enrique Chávez, es de que ellos se reintegren al bloque legislativo. Esto demorará un tiempo, se procesarán los diálogos para que también la conducta de futuro de todos los miembros de esa nueva bancada, que volveríamos a repetir el número de 15, sea una conducta orgánica, disciplinada, más ajustada, pues, en lo posible a los lineamientos que puede dictar el partido. Hasta que esa reincorporación se oficialice, posiblemente ya pues aparezca pues el momento de la votación
del juicio político y, según pues lo he escuchado de ellos, votarán en contra de la destitución de los vocales de la judicatura. Ahora vamos a la bancada, entre comillas, oficial, de los 10 restantes que estamos y que no hemos sido separados pues de la bancada. No, ¿qué posición va a tomar la bancada? Yo le digo, Miguel, tengo una trayectoria política de honor y dignidad. Yo sí he luchado contra la corrupción. Cuando yo fui diputado hace 20 años, enjuicié políticamente, hice destituir a un ex procurador general del Estado, porque quería que en esa época, lo que ahora es la Odebrecht, y en esa época era la empresa Andrade Gutiérrez, se beneficie ilegalmente de un reclamo de más de 23 millones de dólares, que a todas luces no procedía, pero que fue autorizado por este procurador que yo hice destituir y al quien también inicié pues un juicio penal correspondiente. Yo he venido luchando contra la corrupción, el país me conoce. Yo vengo actualmente luchando contra la corrupción. Me conocen mucho en la provincia de Cotopaxi y en el país en esta materia y no voy a insistir en eso en estos momentos. Pero le digo, pues, es claro que quienes quieran votar por la destitución de los vocales del Consejo de la Judicatura le están haciendo el juego al correísmo, a la corrupción del correísmo y a los deseos de impunidad del correísmo. Ahí nadie se equivoca. Si por intereses personales, si por cumplir con pedidos de los amigazos y del amigazo principal, que es el presidente de la Corte Nacional de Justicia, hay asambleístas de nuestra bancada oficial que van a apoyar la destitución de los vocales del Consejo de la Judicatura y equivocadamente el bloque de Izquierda Democrática, el ahora oficial, resuelve por mayoría que esa debe ser la posición del bloque, yo desacataré esa decisión, porque a mí no pueden comprometerme en situaciones subalternas que responden a intereses personalísimos de quienes quieren seguir traficando con la justicia en el país. Y me someteré a cualquier decisión que quiera adoptar Izquierda Democrática a su interior, si es que esto es considerado como un hecho indisciplinario. Yo estoy más allá del partido. Primero está mi conciencia y mis deberes éticos. Absolutamente claro lo que ha dicho Dalton Bacigalupo de Izquierda Democrática. Veamos si triunfan los amigazos del presidente de la Corte Nacional de Justicia o si aquí no se hace el juego al correísmo y al Partido Social Cristiano. Doctora Cecilia Velázquez, ¿van a mantener alguna reunión para definir, porque este momento está por definirse en la Asamblea Nacional este juicio político, o la decisión de abstención ya es una resolución del Consejo Político para que así votasen, como usted decía, al menos 18 asambleístas? Definitivamente que sí. Hemos hablado ya este tema el día lunes, pero no descartamos tener una reunión más en estos posteriores minutos después de la inauguración de la Escuela de Formación Política, la que estamos implementando. Hacer una reunión súper rápida porque van a estar también presentes nuestros compañeros asambleístas en este acto, entonces tomaremos unos minutos para poder hacer un análisis y tomar una resolución definitiva. José Hernández, ¿cuál sería la lectura de este panorama, a sabiendas de que en política es muy difícil saber qué pasa en el siguiente minuto, de estas posiciones que están en discusión? Posiciones claras del correísmo por la impunidad, Partido Social Cristiano por lo que ha hecho en la historia reciente en el Ecuador, de contribuir a la toma de la justicia. Hay vinculados, la justicia todavía tiene pendiente con el señor Javier Neira Menéndez, el señor Javier Neira Salazar, el caso de Ispol, es decir, ahí hay un juego de intereses. El señor Luis Almeida, que Martín Payares escribía en Cuatro Pelagatos, el zar de la cochambre
Social Cristiana. Es decir, ahí hay un juego de intereses claramente identificados. José, ¿cuál es la lectura de este panorama? ¿Lograrán los 92 votos? Miguel, más allá de, o sea, no está claro, y entiendo que la propia Cecilia ha dicho que esa es la resolución, pero tampoco puede ella, digamos, asegurar las posiciones de sus compañeros. Y lo mismo Dalton no lo puede hacer. Entonces, mal estaría que yo lea en alguna bola de cristal. Yo creo, Miguel, que más allá de eso, la posición o de Cecilia o de Dalton, en el caso como la ha absolutamente manifestado, esto es un tema que sí me parece que es un tema de ruptura en este momento. Sí hay una ruptura en este momento. De un lado, la gente decente que tiene que exigir, no está defendiendo al Consejo Nacional de la Judicatura, Cecilia, por si acaso, a esos miembros. Yo creo que lo que hay que defender en este momento es el hecho que a esos miembros también hay que exigirles, como se ha hecho y como se ha venido haciendo, que ellos absolutamente, ¿no?, den cuentas de la mala administración de justicia, y que son los encargados absolutamente de asegurar al país que la justicia tiene que ser proba y que tienen que hacer profesionalmente su trabajo. Entonces no es defender ese consejo y esas personas, pero es defender el principio de que definitivamente lo que se está jugando en este momento es una división. Ahí sí hay una ruptura entre la gente decente, ¿no?, y la gente que definitivamente se va a alinear por intereses personales, porque definitivamente tiene carpetas en la justicia que tiene que atender, o porque hay gente que tiene, Miguel, como sabemos, las carpetas penales que los esperan en la Fiscalía y en las Cortes, como es el caso de los correístas y de algunos socialcristianos, y también alguna gente Pachacuti, ¿no? Y también alguna gente de la izquierda democrática. Ya di un caso, ¿no? Entonces, me parece que esa es la lectura fundamental que yo resumo un poco en la posición que tomó Dalton al decir: esto es un tema de conciencia, y diga lo que diga su partido, él votará en una dirección. Me parece que esto es un tema de conciencia y es un tema político grande en el país, Miguel, donde se está definiendo de qué lado se ponen los ciudadanos. Sí, del lado de presionar para que haya una justicia independiente, no defendiendo esos consejeros del Consejo Nacional Electoral, del Consejo Nacional de la Judicatura, pero sí que hagan su trabajo y que cambien, o ponerse del lado de la corrupción. Dalton Bacigalupo, como señala José Hernández, ¿será posible en política que haya conciencia y decencia y no juego de intereses, como se ha demostrado y se está evidenciando en la propia IDE, como bien empezó señalando? Sabemos la posición del correísmo, Partido Social Cristiano, pero que se asuma un papel de conciencia y de decencia frente al futuro, porque es hacerle el juego a que se desbarate aún más, con todos los errores que tiene la justicia ecuatoriana, con todos los errores que tiene el Consejo de la Judicatura, que se dañe aún más, se tomen la justicia y venga esa revisión de sentencias, venga esa indecencia con lo que se ha actuado hasta el día de hoy. Dalton Bacigalupo. Vea, Miguel, pues yo cumplo con mi partido, cumplo con mi bloque en señalar un norte ético muy claro. Mis compañeros saben de mis antecedentes y me respetan por eso. Yo no voy a admitir quiebras éticas en mi conducta. Yo no ejerzo la profesión de abogado. Yo no necesito del amigazo para el favor en la Corte Nacional de Justicia. Seguramente pueden haber abogados afiliados a la izquierda democrática que sí necesiten del favor del amigazo presidente de la Corte Nacional de Justicia. Yo no sé si esos abogados pues están presionando a compañeros del bloque para que atiendan la petición del amigazo y voten por la destitución de los vocales del Consejo de la Judicatura.
No, yo jamás he pedido un favor a nadie en la justicia, mi estimado Miguel. Yo no ejerzo la profesión de abogado, no tengo intereses de por medio. Quizá otros sí los tengan. Así que estoy libre, les digo, para, con mi conciencia, votar conforme a mis principios. Y a estas alturas de mi vida, pues, no los voy a trastocar, pues, por consideraciones politiqueras o subalternas que puedan existir en la mente de algunos miembros del bloque. Así que yo he señalado un norte. Los que quieran seguir el norte ético, estricto, sin consideraciones subalternas, pues lo seguirán, pues. Y los que quieran, pues, ser cuestionados ante la opinión pública, porque de eso se derivaría demasiados cuestionamientos en su contra, pues, que voten, pues, por la destitución de los vocales de la judicatura, que se entreguen en brazos y en manos al correísmo y al socialcristianismo y a sus intereses de la corrupción. Y bueno, ya vamos a ver, pues, al interior de Izquierda Democrática, si todavía hay una mayoría en la militancia, en los afiliados al partido, en la dirigencia nacional de provincias, que consideran que el norte ético es el aspecto fundamental y el objeto fundamental de nuestro accionar político. Doctora Cecilia Velázquez, ¿es posible lograr conciencia, decencia y ética en la política para que no haya estos deslices y traten de controlar de nuevo e influir en sentencias tomándose la justicia ecuatoriana? A ver, comparto con el asambleísta, o sea, el tema de ética ya depende de algo personal, de cómo fuiste formado desde la casa, de dónde vienes, a dónde estás y a dónde te estás yendo. Y eso en mucha gente, lastimosamente, que hacen política, me incluyo, hacemos política, se olvidan de esos principios, de la ética, de la moral, de esos valores, de respetar las instituciones, los roles, las funciones, ¿no es cierto? Pasamos desde ahí. Sin embargo, al menos creo yo, estoy muy consciente de que la mayoría del bloque de mi movimiento irán por la parte de no hacer juego a ninguna de las partes, sino en el camino de que la justicia tiene que ser justa. O sea, no tiene que mirar y no tiene que perder, más bien dicho, en el horizonte de lo ético. Y frente a ello vamos a actuar toda nuestra vida. Nuestro principio, uno de los principios, uno de los objetivos es siempre la lucha contra la corrupción, para exterminar la corrupción, para exterminar la discriminación, la exclusión. Siempre ha sido nuestro trabajo, nuestra carta de presentación. Y en ese sentido, seguramente, estoy segura que los compañeros asambleístas van a actuar en esa línea. José Hernández, ¿será posible lograr eso que debiera ser, el deber ser la actuación de un político, actuar con conciencia, decencia y con ética? Miguel, el tema es que aquí hay hechos y los hechos dicen que quienes están y quienes son el sujeto de esta conversación son gente que no está apegada a esos valores, ¿no? Estamos hablando del correísmo porque ya gobernó, estamos hablando de lo que hicieron durante 10 años, estamos hablando de un montón de carpetas que están en proceso en la fiscalía y otras que ya fueron evacuadas por la justicia, y estamos hablando de eso. Y esos son hechos, es decir, hay gente, como hay gente dentro del Partido Social Cristiano y algunos de Pachacutic o unos también de la Izquierda Democrática que están con esos hechos encima. Para ellos ya no es un dilema esto ya fue una opción, ya la tomaron, están defendiendo el hecho de ser impunes, eso es lo que está en juego. Y entonces, en este momento, Miguel, lo que nos corresponde es justamente decir que lo que hay en juego es un país que puede tolerar, cerrar los ojos sobre el hecho de que los delitos, de que el dinero que se fue
y los delitos que se cometieron no se judicialicen y no vayan a la justicia, y que además la gente que estuvo y que fue parte de esos delitos, esas personas no respondan ante la justicia, Miguel. Quiere decir que sí es un tema grave para el país, un tema político inmenso. No es un tema de no tomar partido, en eso estoy un poco en desacuerdo con Cecilia, porque no es tomar entre el consejo o el otro. Aquí hay que tomar partido, no tomando partido por ese consejo, pero sí tomando partido, y eso debe ser claro. No hay un juego de que todo es igual, aquí hay un juego de que hubo unos delitos, de que hay gente que tiene carpetas en la Fiscalía y en la Justicia, y esas carpetas son las que tienen que ser miradas por jueces decentes, independientes, probos. Y lo que tenemos en este momento, a partir del señor presidente de la Corte Nacional de Justicia, es un personaje que no quiere eso, sino quiere que ser un sometido, un empleado de esos partidos que no quieren, Miguel, darle cuentas a la justicia y que quieren tener absolutamente un pasaporte para poder hacer con la administración pública y con los recursos y con las personas y con las instituciones lo que ellos quieren sin tener que dar y rendir cuentas. Eso es lo que está en juego, Miguel. Por eso es tan importante. Bien, el país debiera estar absolutamente consciente y claro de lo que pudiera venir. Otra página triste para el Ecuador, la metida de mano en la justicia, la influencia en sentencias, la revisión de sentencias, la impunidad, y que para esto se presten partidos respetables sería una vergüenza. Sabemos claramente, el país identifica lo que quiere el correísmo: impunidad, no comisión de la verdad, comisión de la mentira. ¿Qué quiere el Partido Social Cristiano? Sabemos la trayectoria, contribuir a esto, a la toma de la justicia, y sería una pena que representantes como de Izquierda Democrática contribuyan por intereses personales que serán develados. Por ello el país tiene que estar absolutamente claro y consciente, abierto los ojos de lo que pudiera venir en esta página del juicio político contra los vocales del Consejo de la Judicatura, que por cierto no se trata de defender, como bien se ha dicho aquí, no se trata de defender. Ellos se han defendido y deben defenderse con todos los aciertos y errores que han cometido. Pero aquí el país, insisto, debe estar consciente de lo que pudiera venirse con la toma de la justicia en el Ecuador. Muchas gracias al asambleísta Dalton Bacigalupo, a la doctora Cecilia Velázquez de Pachacuti y al periodista José Hernández del portal digital Cuatro Pelagatos. Muchas gracias, muy buen día por ilustrarle al país. Buenos días, muchas gracias, bendiciones a todos. Muchas gracias. Con esto cerramos la revista de opinión Democracia. Les recomendamos en XFM, ya viene el show de la papaya, y les deseamos un feliz miércoles a todos. Muy buen día. Miguel Rivadeneira en la revista de opinión Democracia.